Bienvenidos a este video de la Cátedra de Historia de la Psicología 1. Mi nombre es Maya Nahmud, soy ayudante de primera de la cátedra. Hemos confeccionado este video con el equipo docente de la misma. Hoy estaremos presentando el texto La estructura social de la experimentación en psicología de Kurt Danziger, enmarcado dentro de la unidad número 1 de nuestro programa. El objetivo de esta clase es poder complementar la clase escrita que está subido al campus virtual. Nos enfocaremos en tres ejes. Por un lado, señalar la historiografía crítica de nuestro autor. Por otro lado, algunas de las ideas centrales del autor y del texto que nos compete. Y finalmente, señalar cuáles son las tradiciones de investigación en psicología que propone el capítulo. Kurt Danziger es un académico alemán que ha desarrollado gran parte de su prolífica vida académica en Canadá. En la década del 70 comenzó a investigar en historia de la psicología, en particular en el trabajo de Wilhelm Wundt, para luego ampliar ese interés a la historia de los métodos de investigación en psicología. El capítulo 4 que trabajaremos hoy es parte de su libro Constructing the Subject de 1990. La historiografía crítica de Kurt Danziger se basa en particular en poder conmover una serie de postulados que han pertenecido a lo que solemos llamar desde nuestra cátedra, y lo habrán visto en los otros materiales, en particular del espacio teórico, historias PIC o historias tradicionales. Vamos a afiliar a Danziger dentro de un movimiento, una tradición que surgió a mediados de la década de 1950 llamada sociología del conocimiento. Esta tradición se interesa en particular en el estudio de los aspectos sociales presentes en la construcción del conocimiento, entendiendo el conocimiento como el resultado de un complejo proceso de construcción social donde se establecen consensos a través de lo que una comunidad de especialistas acepta como conocimiento. Esta historiografía crítica implica el análisis de actividades constructivas, teóricas, prácticas institucionales, donde va a conllevar esto a señalar que estas actividades constructivas producen objetos tanto conceptuales como técnicos como sociales. Danziger va a explicitar el marco teórico en el que se mueve. Vamos a ver que esto es muy importante para poder entender después las premisas del texto, y va a señalar a la vez una íntima conexión entre la concepción que tengamos de psicología con la concepción o el modo en que organicemos la historia de la disciplina. Yendo ya, sí, específicamente al capítulo número 4 del libro Constructing the Subject, la estructura social de la experimentación en psicología, vamos a poder situar que el objetivo central de este capítulo es poder mostrar la naturaleza social históricamente construida del conocimiento psicológico a través del análisis de las prácticas concretas de investigación. Danziger aquí va a estar discutiendo con, como mencionaba antes, una serie de abordajes tradicionales en la historia de la psicología que han sido caracterizados por sostener una concepción de la ciencia entendida de forma lineal, acumulativa y continua, basarse en nociones como objetividad, verdad, racional y progreso, entendidos a su vez como supuestos aproblemáticos, explicar justamente el desarrollo de los conocimientos y métodos de las disciplinas como un progreso gradual hacia el estado vigente, es decir, como una suerte de avance gradual para poder explicar la situación actual de esa disciplina, y por no considerar que los objetos, los conceptos y las historias de las actividades científicas son construidos históricamente, es decir, que plantear que los objetos, conceptos, nociones son ahistóricas. Estos puntos que yo he señalado antes son, como mencionaba, parte de estos abordajes tradicionales de la psicología que justamente el posicionamiento crítico de Danziger van a cuestionar. Ahora bien, si decimos que el objetivo central de este capítulo es demostrar que los conocimientos psicológicos están social históricamente construidos, la manera, digamos, el método en el que esto va a ser llevado a cabo por Danziger va a tener que ver con analizar, en particular en este texto, las prácticas de experimentación de la disciplina psicológica a fines del siglo XIX. Y en este punto Danziger lo que va a mencionar es que existen tres modelos de experimentación en psicología en ese periodo, y esto debemos reponerlo porque no está del todo explicitado en el texto. En este punto Danziger lo que va a estar señalando es que cuestiona
otra premisa que los abordajes tradicionales de la psicología han situado, que es pensar que el modelo alemán desarrollado por Wilhelm Wundt fue el primer y el único modelo de psicología experimental a fines del siglo XIX. Por el contrario, y esto va a ser, digamos, lo novedoso, lo original de este capítulo, nuestro autor Danziger va a señalar que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX no existió únicamente el modelo alemán de Wilhelm Wundt, sino también existió un modelo inglés y un modelo francés de experimentación en psicología. Ahora, a la vez, siguiendo con este objetivo central de mostrar la naturaleza socio e históricamente construida del conocimiento en psicología, Danziger va a plantear que cada modelo de experimentación tiene una estructura social particular. A los inicios del texto, esto lo pueden recuperar en la clase escrita que está en el campus virtual, van a ver que recuperamos algo que aparece ya a los inicios del texto de Danziger, que es que él plantea que en principio, pareciera ser solamente el aporte de Wundt, después veremos que también aparecen los otros modelos, pero que el laboratorio de Wundt lo que permitió fue lo que él llama una distinción primaria entre quien aporta datos y quien coordina la experiencia de investigación. Y por eso es que podemos situar esta idea de que en las prácticas de experimentación contamos con dos roles, quien aporta datos y quien dirige o conduce la experiencia, pero a la vez Danziger va a agregar que existe en cada práctica de experimentación una distribución particular de esos roles, un tipo de interacción social que va a estar regulada por un sistema de restricciones sociales particular a cada práctica de experimentación. Por otro lado, va a mencionar también que esta distribución de roles va a estar, digamos, moldeada, o va a haber una interacción recíproca entre esa distribución de roles y lo que Danziger llama la tradición o la costumbre, que tiene que ver con el conjunto de significados y expectativas compartidas entre, digamos, en el marco, en cierto contexto en el que se desarrolla esa práctica de experimentación. Por otro lado, van a estar también los objetos o el interés de conocimiento en estrecha relación con la contradicción y con la distribución de roles, y como un efecto, digamos, no esperado, secundario, pero intrínseco al tratarse de una interacción social, lo que Danziger va a llamar las perturbaciones psicosociales. Iremos entonces al caso del modelo experimental de Wundt para ejemplificar las variables que mencionábamos antes. Ustedes tienen dentro de la clase escrita una primera actividad que se propone, que es justamente poder ver estas variables, los roles, la tradición, el objeto o interés de conocimiento y las perturbaciones psicosociales, y poder dar cuenta en un cuadro que aparece en la clase escrita cómo se plantea desde el texto cada uno de ellos. Nosotros acá estamos presentando en este video la respuesta, si se quiere, a ese cuadro. De todos modos, proponemos que lo hagan por sí solos y después verifiquen sus respuestas, pero vamos, para poder ejemplificar lo que yo mencionaba antes y esta interrelación, o lo que Danziger llama un esquema coherente en teoría y práctica de cada una de estas variables, como aparecen en el modelo alemán. Entonces, hablábamos de una distribución de roles. Y lo que vamos a ver en el modelo alemán es que esta distribución entre quien coordina la experiencia y quien da cuenta, quien aporta los datos de la experiencia, en el caso del modelo de Wundt son intercambiables. Vemos que hay una relación previa, que hay un estilo de trabajo colaborativo entre Wundt y sus discípulos, y hablamos de intercambiable porque lo que podemos reconstruir a partir del texto es que será algunas veces quien dirige la experiencia a Wundt, pero será algunas veces también quien dirige la experiencia a sus discípulos y quien aporta los datos, el propio Wundt como figura emblemática de este modelo. Ahora bien, si hablábamos de un esquema coherente entre teoría y práctica y una interrelación entre las variables, eso es posible también porque hay una costumbre, una tradición que posibilitaba que Wundt y sus discípulos, en este caso, pudieran ingresar con esa identidad social previa, que en el caso del modelo alemán tiene que ver con el sistema universitario alemán de ese periodo, que planteaba una idea de producción de conocimiento colaborativo, mancomunado, donde los alumnos tenían un lugar protagónico en la producción de conocimiento, ¿sí? Quizás diferente a la tradición que tenemos
en la Argentina, donde se suele pensar al docente como quien imparte el conocimiento. En la tradición universitaria alemana del siglo XIX podemos recuperar en el texto de Danziger que hay una idea más bien mancomunada y colaborativa de producción de conocimiento. Que existiese esa tradición permite pensar, desde la perspectiva de nuestro autor, la posibilidad de cierta identidad social previa con las cuales después ingresaban los participantes de la experiencia de investigación y por tanto era posible pensar en una intercambiabilidad de roles y una producción mancomunada de conocimiento. Por otro lado, esto queda en intrínseca relación también con el objetivo de conocimiento, que en el caso del modelo alemán son los procesos mentales elementales. Si se tratase de situaciones, como por ejemplo vemos en el cuadro, de estados patológicos o normales, no sería posible pensar roles intercambiables, ¿sí? Porque se trata de procesos mentales elementales, sí es posible pensar este intercambio. Ahora bien, avanzando ya con el capítulo, veremos que Danziger va a señalar que al comparar los modelos, efectivamente vemos que hay un rasgo en común de las tres modales de investigación, que es que el objeto de investigación se localiza en un individuo considerado aisladamente, en un individuo aislado. Sin embargo, al comparar los modelos, Danziger va a decir que, por un lado, en el caso del modelo alemán, en el caso del laboratorio de Kuhn, no estaba conforme con aislar al sujeto de su contexto histórico y social. Y por eso estudiaba los procesos más simples con este modelo de experimentación. De hecho, aquí Danziger también está discutiendo con desconocer o como cierta historiografía de la psicología ha dado menos protagonismo a todo otro desarrollo muy importante en la obra de Wundt, más relacionado con, digamos, una psicología que hoy pensaríamos más de corte social. Por otro lado, en el modelo francés, vemos que la tradición clínica estaba fuertemente interesada también por los procesos de sugestión. Sin embargo, en la tradición a la cual pertenecía Galton, sí, efectivamente, es decir, el modelo inglés, se sostenía de manera tajante el estudio de los individuos aislados. Galton entendía al desempeño individual como una expresión de factores biológicos innatos sin considerar los aspectos ambientales o sociales. Esto van a ver cuando vayan a la clase escrita, que le va a permitir, y el uso estadístico de la información que obtenía Galton le va a permitir poder dar, digamos, los pilares, la fuente de lo que va a ser su proyecto eugenésico. Para recuperar esto que estoy mencionando acá, que es central también del capítulo, deben ir a la clase escrita que está subida al campus y desde ya al propio texto de Danziger. Ahora bien, ya finalizando el texto aparece otra premisa que necesitamos recuperar para entender la originalidad de este capítulo. Las historiografías tradicionales también han planteado que el modelo alemán, que solía ser pensado ¿no? como el primer y único modelo de experimentación, que es justamente lo que viene a refutar Danziger, había sido, si quiere, directamente importado, extrapolado a Estados Unidos y que sería, digamos, la fuente de lo que después se da como el desarrollo de la experimentación y de las psicologías aplicadas norteamericanas en el siglo XX. Y justamente esto es lo que va a la vez a refutar Danziger. Danziger va a decir que en Estados Unidos, por el contrario de lo que plantean estas historiografías tradicionales, que piensan que se pasó directamente, digamos, se implantó directamente el modelo alemán en Estados Unidos, le va a decir que en Estados Unidos es una combinación de varios estilos de investigación y que durante el siglo XX, finalmente, el objetivo primordial en la investigación en psicología en Estados Unidos va a ser producir conocimiento que estuviese disponible para las agencias de control social y que en este sentido predominó el interés por un conocimiento que permitiera predecir las conductas. Esto le va a permitir a Danziger discutir que el modelo alemán había sido el modelo emblemático predominante después en los desarrollos norteamericanos, sino más bien por el contrario, plantear que el modelo alemán va a dejar de ser utilizado frente a la necesidad de utilizar modelos que sí sostuvieran la simetría entre el conductor y fuente de datos. Y que esta simetría no va a ser solamente epistemológica, sino también social. Por un lado es necesaria una simetría de sujeto-objeto de conocimiento, que permite el control del objeto por parte del sujeto, y porque también los individuos ya no van a ser entendidos como sujetos de la experiencia, sino como objetos de intervención. Para resumir brevemente
este video podemos recapitular los puntos centrales en, por un lado, situar que el objetivo central del capítulo es mostrar la naturaleza construida del conocimiento psicológico a través del análisis de prácticas concretas de experimentación, que la tesis fundamental que está discutiendo Danziger es que no ha habido un único modelo de experimentación en el siglo XIX, sino que podemos al menos situar 3 modelos de experimentación. En este punto, como mencionábamos previamente, Danziger va a estar cuestionando la tradición historiográfica que sí situaba un solo modelo en el laboratorio de Wundt. Él va a mostrar que no existió solamente una tradición alemana de experimentación, sino también una tradición francesa e inglesa. Por otro lado, situar a su vez que el experimento es considerado una situación social. Hay una estructura social de la investigación en psicología y que por tanto los roles de conductor y de sujeto de la investigación o de fuente de datos de la investigación sufrieron cambios históricos. Finalmente, a diferencia de los abordajes tradicionales de la historia de la psicología, Danziger plantea que el modelo de Wundt fue el que menor desarrollo, el que menor impacto tuvo en la psicología experimental del siglo XX en Estados Unidos. Con esto damos por finalizado este video. Recuerden que es un material complementario de la clase escrita. Sugerimos fuertemente hacer las actividades propuestas en la clase escrita, así como también la guía 1 con las preguntas que competen a este texto.